¿Quién está por ahí? ¿Quién está conectado? Por ahí estoy viendo a alguien. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Si pueden escribir para saber si se oye bien, quién está por ahí. Hola Neila, bienvenida. Hola Moresby, qué chévere. Ya vamos a empezar a tejer, vamos a dar un chancecito más. Ya por aquí la tengo. Nos habíamos quedado en 5 medio puntos un aumento, entonces vamos a seguir avanzando. Cuéntenme si la están haciendo también. Vamos a esperar otro ratico a ver si se une más gente. Cuéntenme si hicieron la primera parte, si se les hizo fácil. Vamos a dar un chancecito más. Bueno, habíamos hecho el aro mágico y llegamos hasta la carrera, que son 5 medio puntos, un aumento. Fíjense que va planita, va todo chévere. Ah, qué bueno, gracias, que se escuche bien. Qué bueno que también la están haciendo. Recuerden que me la pueden mandar las foticos, mándenmela por DM de Instagram para yo publicarlas por allá por las historias y así saber cómo van también y compartir. Habíamos comenzado con 9, en la otra carrera son aumentos sobre cada punto base sobre el aro mágico, son 18 y así sucesivamente vamos aumentando puntos. Y bueno, ya habíamos llegado a la carrera en donde son 5 medio puntos y un aumento. Terminábamos con un medio punto. Vamos a esperar un poquito más y arrancamos. Bueno, yo estoy utilizando una aguja número 2. Puede ser de este tipo ergonómica, puede ser de acero o puede ser de aluminio. Y en mi caso estoy utilizando este cordón que, como les había explicado, es de algodón en este caso, pero hay unos también que son de plástico, de polipropileno, que eso también les sirve. Si no tienen el cordón, también pueden utilizar varias hebras para colocarlas de relleno o alma, también se le llama así. Bienvenida, ¿quién más está por ahí? Qué chévere. Escríbeme para ver. Si alguna se quiere unir, puede tejer conmigo. Aquí estoy esperando si alguna se quiere unir y que aparezca también conmigo tejiendo. No hay problema. Y así compartimos. Ya casi vamos a empezar. La estoy haciendo en este color para que se vea mejor. Bueno, ustedes le ponen el color que ustedes quieran, la pueden hacer de color como la que está publicada, que es color de Barbie, que es un fucsia, pero bueno, la pueden hacer, es unicolor, la pueden hacer de cualquier color, y luego le hacemos las asas de otros colores con sus borlas. Bueno, ya falta poquito, vamos a esperar un poquito para que arranquemos. Ya debemos tener todo organizado en nuestra mesita para arrancar. Vamos a tejer juntas.
Estoy preparando también otro tipo de tejido. Vamos a ver qué otras cosas hacemos. Quiero hacer una base que tenga dibujo para que también aprendamos a utilizar el patrón impreso, para que aprendan a leer el patrón y así podemos hacer otras figuras distintas. Pero bueno, con el básico que tenemos así, esta base como la estamos realizando ahorita, podemos hacer diferente, de varios colores, la pueden hacer también de rayas, metiendo los colores adentro y bueno, de la misma manera ir intercalando los colores. Ya casi vamos a empezar. Vamos a ver qué más está por ahí. Ahorita acomodo la cámara y la pongo de frente al tejido para que puedan ver el tejido más fácil. Compartan de que estamos en vivo. Voy a tratar de compartir un poco para que se unan. Ok. Bueno, ya casi voy a empezar. Voy a voltear la cámara para que comencemos. ¿Quién va a tejer conmigo? ¿Quién está por ahí que va a tejer conmigo? Bueno, ya casi voy a empezar. Si pueden avísenle al que esté por allá. Ok, ahora sí me ven. Bueno, espero que me estén viendo. Ya vamos a comenzar. Ya nos falta poco. Para voltear la cámara y comenzar a tejer. Voy a comenzar. Ok, ya en la carrera anterior nosotros habíamos llegado a hacer 5 medio puntos, un aumento, 5 medio puntos, un aumento. En la carrera que viene nos toca 6 medio puntos, un aumento, pero yo voy a hacer al final 3 medio puntos, un aumento para dividir la primera fórmula y así mover el aumento y que no me queden todos los aumentos iguales. Entonces, como les he dicho antes, para que no nos quede totalmente recto el círculo, ¿no? En forma de hexágono, sino que nos quede perfecto redondito. Entonces así vamos a ir. Aquí hago 3 medio puntos. Tres medio puntos, un aumento. Voy a acomodar un momentico la luz, creo que no se está viendo. Vamos a ver un poco.
Creo que así se va a ver un poco mejor. Vamos a colocar así. Son 1, 2, 3, un aumento. Como les dije, la primera la dividí porque son 6 un aumento. La primera la dividimos en 2 y ahora vamos a comenzar con los 6 puntos. Cuatro, 5 y 6 y hacemos nuestro respectivo aumento. Recordemos que esta carrera es cada 6 medio puntos un aumento y que al inicio dividimos entre 2, o sea, hago 3 al inicio para poder mover ese aumento y que no se nos forme hexágono, o sea, en vez de círculo perfecto se nos haga recto porque están colocados todos los aumentos en el mismo sitio. Entonces aquí vuelvo a repetir 6, 2, 3, 4, 5 y 6. Aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aumento. No he querido adelantar para que vayamos paso a paso. Esa es la idea. Bueno, así voy a seguir. Poco a poco, hay que tener paciencia. Y así va creciendo el círculo poco a poco. Aquí llevo 3, 4, 5, 6. Aumento. Gracias por estar aquí, gracias por apoyarme. El live anterior no lo pude, lo realicé, pero tuvo muchos inconvenientes, entonces no lo subí porque preferí hacerlo de nuevo la segunda parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento. ¿Se les ha hecho fácil? Cuéntenme a ver cómo han ido. Vamos a ver qué vamos a realizar después. Bueno, vamos a hacer esta mochila completa con su asa, con sus borlas, con todo. Las podemos hacer de cualquier color, todas son hermosas. Así vamos avanzando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento. Compartan con sus amistades, compartan que estamos en vivo para que cada vez seamos más los que tejamos esta hermosa técnica Wayuu. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí va el aumento y aquí nos quedan los 3 puntos que son los que completan la parte del inicio. 1,
2 y 3. Llegamos al final, vamos bien, vamos a estirar un poquito porque a veces puede pasar que se nos juntan mucho los medio puntos. Estiramos con cuidadito. Es como para que cada puntada tome su espacio, porque a veces tejemos, entonces como que juntamos mucho. Así vamos todavía vamos bien con esa colocación de aumento, con esa distribución de aumento. Vamos ahora a probar con 7 un aumento, que es la carrera que viene. Acomodamos nuestra marca hacia atrás. Pegamos bien hacia la derecha el hilo para que no nos comamos este puntico que a veces puede pasar y después no nos cuadra. Y ahora vamos a tejer 7 medio puntos, un aumento. Esta la vamos a hacer sin dividir nada. Vamos a hacer los 7 seguidos. 3, 4, 5, 6 y 7. Y el respectivo aumento. Veo que va plano, va bien, vamos a seguir. Volvemos con los 7. Si alguien se quiere unir a tejer conmigo, no tenga pena, puede poner sus manos para tejer si le da pena salir en cámara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el aumento. Muchísimas gracias por estar conmigo, gracias por su apoyo, de verdad que es muy importante para mí. Estoy incursionando en este mundo de realizar así los cursos en vivo. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y fíjense que así vamos a ir envolviendo el alma, que son los hilos internos, o en este caso es el cordón. Así vamos avanzando. Vamos a ir haciendo los puntos poco a poco, con paciencia, tratando de que todos los puntos nos queden del mismo tamaño. 4, 5, 6, 7, aumento. Para ver cómo vamos a revisar, va bien, está planito. Vamos a seguir. Este color es muy bonito, el gris le gusta también mucho a la gente. Después vamos a ver qué color le hago las asas y las borlas. Ajá, llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento. Gracias por el like que me dieron, muchísimas gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aumento. Vamos a seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aumento. Este es un tejido que hay que tener mucha paciencia y este tejido sí hay que contar.
ya que bueno, si nos equivocamos y colocamos el aumento donde no va, puede quedar más como de un lado hacia otro, como torcido. Hay que tratar de colocar los aumentos parejos. Vamos a seguir con esta que nos toca en esta fila, que son 7 medio puntos, un aumento. Vamos igual tomando la hebra de atrás del medio punto, llevo 3, 4, 5, 6 y 7 y aumento. Ya casi vamos llegando al final. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y observen que al final es el aumento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en las carreras impares siempre me queda el aumento al final cuando llego a la marca. Y cuando son los pares, que los estoy dividiendo en la mitad al inicio y los completo al final, es lo que se completan. En la carrera de abajo, fíjense que eran 3 y al final me quedaron 3. Y en las impares al final me queda siempre el aumento. O sea, es como un dato para que puedan darse cuenta de que hicieron la carrera bien. Voy a pasar mi marcador hacia adelante. Si ustedes quisieran, bueno, pueden quitar el hilo marcador y lo ponen aquí, pero bueno, a mí no me molesta y me gusta dejarlo. No hay problema, después se quita. Vamos a seguir. Bienvenida, ¿quién más está por aquí? Muchísimas gracias por estar conmigo, es de gran ayuda. Y bueno, me da ánimo para seguir con este tipo de videos, ¿verdad? Ok, ahora nos toca una carrera par, que es la de 8 medio puntos, un aumento, 8 medio puntos, un aumento. Entonces, al inicio yo voy a dividir esos 8 medio puntos en la mitad y voy a hacer 4 medio puntos, un aumento, para mover esos aumentos de sitio y que me quede mi círculo perfecto. Aquí hago el aumento, hice 4, un aumento, ¿ok? Sigo ahora con 8, 8, aumento. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aumento. Por favor síganme, que eso es lo que más me ayuda también, la cantidad de seguidores, porque eso hace que yo pueda hacer otro tipo de cosas. Bueno, vamos a avanzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aumento. Así vamos, parejito. Por detrás no se debe ver el hilo. Vean que no se ve. Y bueno, seguimos avanzando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aumento. Mantengan por favor su medio punto del mismo tamaño para que se vea bonito. A medida que van practicando, eso se va haciendo sin darse cuenta. Ya es automático que lo van a ir haciendo. Aquí llevo 2, vamos con el tercero. 4, 5, 6, 6,
7, 8, aumento. Vamos bien. Voy a seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Déjame revisar por si acaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajá, aumento. A veces uno se distrae y bueno, es mejor revisar y asegurarnos, ¿verdad? Aquí vamos a seguir. Puede pasar que no siempre el aumento de esta base sea así, que vamos avanzando cada 2, cada 3, cada 4, así. Puede pasar que no, porque eso depende de la cadencia de la puntada que la persona tenga, depende de la aguja, del alma, del hilo que estemos usando. Entonces, bueno, a veces puede pasar de que tenemos que ponerle más aumentos a la carrera, pero sí hay que tratar es de dividirlo en los puntos que tengas y ponerlo siempre proporcional, los aumentos. ¿Ok? La idea es que quede plana lo más posible. Esa es la idea principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aumento. En este caso, bueno, vamos bien, nos está dando así la serie corrida de la numeración. Así vamos a ir avanzando poco a poco, con paciencia. Este es un tejido de mucha paciencia, pero da resultados muy hermosos. Es un tejido que está de moda. Está muy ahorita como para hacer piezas para vender, para un emprendimiento. 7, aquí falta 1, 8. Para verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí el aumento. Ok, así vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bienvenida, ¿quién está por ahí? Y aquí me toca el aumento. Cada 8 un aumento. Entonces fíjense aquí, ya llegamos casi al final. Me quedan los 4 de la división que yo hice al inicio, ¿verdad? Hacemos los 4. 1, 2, 3 y 4. Y fíjense que ya llegamos a la marca. Vamos a revisar cómo nos queda. Volvemos a hacer pequeño estiramiento poco a poco para que nos quede bien. Y así vamos a ir. Esta nos quedó bien, ¿ok? Ya a esta altura ya les voy a decir qué medida tengo. Ya les voy a decir. Aquí tengo 12 centímetros. ¿Ok? Ustedes pueden hacer el tamaño que ustedes quieran. Pueden ir avanzando el tamaño que ustedes quieran. Esta no va a ser una mochila muy grande porque yo quiero enseñarles todo lo básico. Y bueno, para que no nos tardemos tanto. Entonces, bueno, vamos a seguir. Vamos a probar si la que viene nos sigue quedando plano la división de los aumentos. Entonces, ahora toca cada 9 un aumento. ¿Ok? Vamos a probar. No quiere decir que nos dé necesariamente. Si vemos que se acoca, tenemos que desbaratar esta carrera y hacer otra prueba con menos
puntos para poner más aumento, ¿ok? Bueno, llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aumento. Ok, así vamos. Creo que sí nos va a dar. La veo plano. Cuando ustedes vean que no os da, bueno, ¿cómo se dan cuenta? Porque va a quedar así. Se va a poner así, se va a encoger. Pero por ahora vamos bien. Vamos a seguir con esta secuencia. Ok, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hacemos el aumento. Vamos bien, vamos a seguir así. Recuerden compartir para que la gente se una en los próximos en vivo. Ya tenemos uno grabado que es la primera parte. Este también va a quedar grabado y ustedes pueden hacerlo con tiempo solita, repetirlo las veces que quieran, probar, desarmar, practicar y bueno, después vuelven en vivo la parte siguiente conmigo, ¿ok? Así lo vamos a ir haciendo completo. Ok, seguimos. Recordemos que son 9 y un aumento. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aumentamos. Ok, ¿cómo van? ¿Se entiende? ¿Lo ven bien? Escríbame a ver si se ve bien y se oye bien. Ok, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bienvenida, ¿quién está por ahí? Escríbame para saludar por ahí y denle like, que vea un solo like. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recuerden que si se distraen es mejor que vuelvan a contar porque es sumamente importante que los puntos estén completos, porque si no les va a quedar torcido. Así que bueno, es mejor devolverse que quede feo. Ok, seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Voy a verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aumento. Así vamos. Va planito, ven. Ok, verificando siempre que atrás les quede escondida todos los hilos. Así vamos a seguir. El plato se va a ir aumentando a medida que vayamos haciendo carreras. Ya llevamos 12 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si alguna se quiere unir,
se puede unir para que comparta conmigo el live. Puede poner sus manos mientras está tejiendo, no hay problema, o si quiere aparecer, es bienvenida. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Se entiende bien? ¿Se escucha bien? Cualquier cosa me avisan. Ok. Así vamos. Fíjense que no se ve huequitos, no se ve nada. Esta es una pieza que queda bastante rígida con el cordón interno y es muy fácil de realizar. Es una pieza muy chévere porque rinde, porque es un solo color y es muy rapidita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el aumento. Compartan, necesito que me sigan y bueno, yo les voy a hacer otro tipo de piezas. Vamos a hacer unos monederos, vamos a hacer unas bases coloridas, vamos a aprender varias técnicas diferentes. Pero necesito que me sigan, que me den like, que compartan con sus amigos, amigas. Es muy importante para mí, sobre todo que me sigan porque es importante para el canal, para ir formando el canal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Quién más está por ahí? Escríbanme las que están conmigo, por favor. Y al final el aumento, ¿ok? Vamos bien. Vamos a volver a estirar un poquito el plato. Con cuidado, no con fuerza, poco a poco. Ok, así vamos. Bienvenidos, quienes están por ahí, escríbanme por favor quienes están por ahí conmigo, denle like para que les lleguen las notificaciones. Quiero hacer más live a la semana, así que síganme para que les lleguen los mensajes cuando ya yo esté en vivo, porque así me pueden hacer preguntas acerca de los materiales, de la técnica. También me pueden escribir por Instagram, mándenme mensajes directos con el trabajo, cómo lo están haciendo, qué necesitan saber. Ok, ahora ahora nos toca cada 10 puntos un aumento. Lo vamos a seguir así porque nos está dando. La secuencia nos está dando perfecta. Hasta ahorita era 1, cada 2, cada 3, cada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya llegué a la 10 y va plano. Ok, ahora nos toca cada 10. Volvemos a dividir en la mitad el inicio, entonces vamos a hacer 5. 5 al inicio, llevo 2, 3, 4, 5 y el aumento. Ahora empiezo con mis 10 puntos que son los que me corresponden, ¿ok? Vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5. Por favor denle like los que me están siguiendo, que veo uno solo por ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aumento.
Vuelvo otra vez a repetir lo mismo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Con qué hilo lo están realizando? Escríbanme a ver qué hilo están usando, si están utilizando el cordón interno. Pueden pasar también por mi Instagram, tengo cursos privados de diferentes formas de piezas guayú. Tengo cursos personalizados, mi Instagram es @NelitaCrochetDesign y en TikTok igual. ¿Ok? Bueno, seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y aumento. Para ver si vamos bien. Escríbame que si lo están tejiendo. Ok, puedes repetir los números de las vueltas. Sí, María Alejandra, ya les lo voy a repetir. Perfecto. Ahorita lo repetí, pero lo voy a volver a repetir. Me parece muy bien porque así hicimos la secuencia perfecta. Gracias a Dios nos está dando perfecta la secuencia de números. Comencé con aro mágico, luego hice aumento sobre cada punto base del aro mágico, luego hice un medio punto, un aumento, un medio punto, un aumento, ¿ok? Luego dos medio puntos, un aumento, dos medio puntos, un aumento. La siguiente tres, un aumento, tres, un aumento. La siguiente, que es de 4, un aumento, es donde comienzo a dividir la primera secuencia. O sea, las carreras pares las vamos a dividir al inicio y la completamos al final para poder mover de diferentes sitios los aumentos, que no nos queden todos los aumentos en la misma hilera, porque entonces se nos forma un hexágono y no nos queda el círculo perfecto. Ok, luego viene desde la de 4, ¿verdad? Que dividimos, viene cada 5 un aumento, 5 un aumento, luego 6 volvemos a dividir en la mitad al inicio y conseguimos con 6 aumentos, luego 7 y así sucesivamente, 8, 9 y ya vamos por la de 10 medio punto, un aumento. Afortunadamente va recta, va bien, podemos seguir con la secuencia. Ya llevo, ya les voy a decir cuánto mide. Ya vamos casi por 14 centímetros. Ustedes la realizan como les dije del tamaño que ustedes quieran. Chévere, Neila, buenísimo. María Alejandra, empezamos en el anillo mágico con 10 puntos. Yo esta la hice con 9. Este es 9 puntos. ¿Ok? Ok, vamos a seguir. Me toca 10 un aumento. Como les dije, recuerden que cuando sean pares, las dividen al inicio, solamente cuando sean pares. Aquí llevo 2, 3, 4. Para leer, ya va. Ok, perfecto, qué chévere, Mariale, qué bueno que te sirvió. Eso varía, el inicio de los puntos en el aro mágico puede variar. Puede variar, por ejemplo, que eso yo voy a ir haciendo diferentes en vivo y les voy a ir explicando eso, porque por ejemplo, si nosotros necesitamos hacer con patrón impreso y necesitamos hacer unas repeticiones que nos dé pares, depende del inicio cuánto vamos a poner. Si es impar, depende del inicio también cuánto vamos a poner. O sea, todo eso lo vamos a ir explicando. También puede pasar que por el material que tengan, ¿verdad? Ustedes prueben cuando empiecen su aro mágico, ¿verdad? Y hagan la siguiente carrera si les queda muy apretado.
Si les queda muy apretado, bueno, desarmen y pónganle un punto más al aro mágico. En vez de 8, háganlo de 9 o de 10 o incluso de 11. O sea, lo que ustedes necesiten. Eso depende de la pieza y el alma que ustedes le vayan a colocar. ¿Ok? Eso puede variar. Por eso es que, bueno, hay esa variación entre cada pieza que realicemos. No es exacta. Ok, vamos a seguir. Aquí recordemos que en esta fila es cada 10 un aumento. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Veo un solo like y veo más gente conectada por ahí. Por favor, regálenme mi respectivo like, que creo que me lo merezco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10. Aumento. Ok. Esta base yo no la voy a hacer muy grande, ya, yo creo que le voy a hacer unas 2 más y la voy a dejar así porque es una mochila pequeña. La idea es que aprendan todo lo que puedan aprender, que sea rápido. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Gracias por ese like. Qué bueno, porque quiero verlos conectados con su respectivo like. Muchísimas gracias. Ok, aquí, a ver, para ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aumento. Vamos a seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aumento. Ok, ok, así vamos. Ya casi vamos a terminar esta vuelta. Fíjense que va chévere. Vamos a seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9 y 10. Y el aumento. Ok, ya casi vamos a llegar al final de esta vuelta. ¿Van bien? ¿Están entendiendo todo lo que hay que hacer? Escríbanme a ver si tienen alguna recomendación, algo, escríbanme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, aumento. Ya casi vamos a terminar. Me deben quedar 5 al final por la división en la mitad que hicimos al inicio, ¿verdad? Ok. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a estirar un poquito, como se los he dicho antes, con cuidado. Cuéntenme, ¿les está dando? ¿Les está quedando plana?
para ver. Ay, gracias, Neila, muchísimas gracias. Ok, es importante porque después me lo muestran porque tengo curiosidad, quiero ver cómo van. Ok. Ajá, cuéntenme. Esta tiene de tamaño, recuerden que esta va a ser pequeña, ¿ok? Porque la idea es que aprendamos la técnica, pero no, que no duremos un año haciendo la mochila. Y esta es para aprender. Esta ya tiene 15 centímetros, vamos a dejarla hasta aquí. Vamos a hacer una pequeña, ¿les parece? Para ya empezar a subir. Escríbanme a ver qué opinan. La dejo hasta ahí, tiene 15 centímetros. ¿La dejo así o seguimos avanzando? ¿Qué me recomiendan? ¿Le hacemos otra o la dejamos así? Ya tiene 15. Yo creo que es un tamaño suficiente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a comenzar a subir. ¿Ok? Ya tenemos lista la base. Vamos a subir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora para subir no vamos a hacer ningún aumento. Toda sin aumento. Vamos a comenzar. Y aquí, bueno, aquí sí les voy a dejar tarea porque ya ustedes solitas van a ir subiendo. Yo creo que ya con toda la base ya aprendieron a mantener su medio punto, a envolver ese hilo interno que también se le llama alma, que en el caso este es cordón. Fíjense, ok. Vamos a hacerlo así sin aumentar. Yo la desbaraté toda y empecé de nuevo porque tejo apretado y se me estaba... Ah, bueno, claro. Sí, tienes que ir probando. No todo es que no todo el mundo teje igual. Es así. De todas maneras, si tú ves que se te aprieta, se te acoca, lo que puedes hacer es que distribuye más aumentos, pero eso sí, que sean de la misma separación. O sea, cuenta los puntos que tienes en total, ¿verdad? Antes de cuando se te empezó a acocar. Y esa lo vas a dividir, ¿verdad? Entre un poco más de aumento de lo normal. ¿Ok? Para que al tener más aumento se te vuelva a aplanar. Y bueno, y así practica también. Eso es así. Para ver perfecto cuántas vueltas debemos dar de altura. Bueno, en este caso yo llegué hasta 10 medio puntos. Perdón, ya va. Perdón. En este caso yo llegué hasta 10 medio puntos, un aumento. ¿Ok? Bueno, hice las carreras necesarias hasta llegar a 10 medio puntos, un aumento, y llegué a 15 centímetros la base el ancho, ¿ok? De diámetro. 15 centímetros va a tener esta. Y ahora comencé a subir. ¿Cómo empecé a subir? Bueno, subimos sin hacer aumento. Necesitamos que ahora se nos acoque a propósito para que esto se doble y empiece a subir. Perfecto, ¿cuántas vueltas? Gracias, sí, Neila, buenísimo. Recuerda que quiero ver que me manden por DM de Instagram sus trabajos, ¿ok? Cualquier cosa, bueno, estoy a la orden para que me pregunten. Así vamos, ya casi vamos a terminar. Ya tenemos rato tejiendo, vamos a tejer unos minutos más para que vean cómo se va reduciendo el tejido, y eso es lo que nos va ayudando a que comencemos a subir en lo que viene siendo el cuerpo de la mochila, que en el caso nuestro va a ser unicolor. Entonces, una vez que subamos, ahora sí podemos adelantar tarea y no esperar a que yo vuelva a empezar, porque la idea es que tengamos una altura determinada, que yo les voy a decir, para que hagamos los ojales. Pero por ahora vamos a ir así tejiendo.
sin aumento, hasta que terminemos la vuelta y les voy a enseñar cómo se encoge. Ahí ya se va viendo, ¿lo ven? ¿Ven cómo ya se va doblando? Porque no tenemos aumento. Así vamos a ir haciendo, verificando que estemos tejiendo nuestra alma, que no se nos ha quedado por afuera. La mochila unicolor, bueno, ustedes van a subir y le van a dar la altura que ustedes quieran. Y bueno, eso lo vamos a dejar de tarea porque, bueno, para adelantar en el video. Yo cuando me conecte en el próximo live, que puede ser mañana, les gustaría que sea mañana, yo así adelantar un poco la subida y así ir adelantando, porque ya esta parte es sencilla, es seguido sin aumento. Seguimos tejiendo en espiral, recordemos eso, es importante. Porfa, síganme también. Espero que me estén siguiendo todas las que están acá. Y así también les llega el aviso de cuando yo me conecte en vivo. Voy a enseñar muchas cosas, muchas piezas diferentes. También tengo mis cursos privados. Las promociones las tengo por Instagram. Y si quieren algún curso personalizado, bueno, por ahí les puedo dar la información. Vean cómo va subiendo inmediatamente. Inmediatamente, al no hacer aumento, eso sube, ¿eh? Vean cómo queda. Aquí está. Fíjense cómo se va formando. Es un tejido de paciencia, de práctica. No se desanimen, desbaraten, vuélvanlo a hacer. Esto no fue de un día para otro que lo aprendí. O sea, hay que practicar. La idea es que ustedes logren que su puntada, sí, es adictivo porque es tanta la forma de los colores que podemos hacer. Es relajante, es excelente para vender, está súper de moda. Es así. Porfa, síganme también en TikTok. Necesito subir mis seguidores para poder también abrir cámara como lo estoy haciendo en YouTube. Todavía ya no llego a los seguidores para eso. Vamos a compartir también por allá. Si alguno quiere aparecer, puede aparecer conmigo aquí, tejiendo. Si le da pena salir su carita, bueno, pueden poner sus manos y vamos tejiendo juntas. Escríbame cualquier cosa, cualquier duda que tengan. Ya casi vamos llegando al final. Esto cada vez se pone más sencillo porque no hay aumento, no tenemos que estar contando. Pero en esta etapa sí hay que mantener la cadencia de la puntada. Siempre tiene que estar la puntada del mismo tamaño para que se vea bonita, no se vea fea. Siempre tomando la hebra atrás del medio punto. Así vamos. Yo voy a hacer un poquito más. Y mañana, si ustedes quieren, nos podemos volver a conectar a esta hora para que sigamos avanzando. Las que ya están aquí a la altura mía, que están sin aumento, bueno, avancen, adelanten para que así la podamos hacer más rápido. Ya casi voy a llegar a la marca. Aquí estamos, casi listos. Vean que estoy cerquita del hilo marcador.
Ok, ya llegué al final. Vean cómo se ve. ¿Ve? Está planita y inmediatamente sube. Claro, esto hay que después darle la vuelta porque está al revés. En mi caso se me pone al revés. Aquí estamos, ahora sí. Esta parte va a ser lo de adentro y esta es la parte de afuera. Pero vean cómo sube, ¿eh? Aquí estoy. Bueno, mis amores, ¿será que hacemos otra? ¿Qué quieren? ¿Quieren seguir tejiendo? ¿Están tejiendo conmigo o seguimos luego? Nos podemos conectar mañana también, ustedes me dicen. ¿Lo van entendiendo? ¿Lo están tejiendo? Hacemos otra vuelta. Vean cómo va. Miren qué bonito. Cómo se ve la puntada. Toda parejita. Esta es aguja número 2 ergonómica. Hilo crochet colombiano colocado doble. El cordón interno de 3 milímetros. En este caso es de algodón. Ustedes pueden utilizar otro cordón. Hay un cordón que se llama paracord. Esta también es cordones de polipropileno. Todos estos cordones sirven. Y si no tienen cordón, pueden agregar varias hebras internas para darle grosor, que la mochila quede durita. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya ustedes saben que ahora vamos a seguir tejiendo sin aumento. Vamos a empezar a subir. La idea es hacer aproximadamente, ya les voy a decir, estás tejiendo, si estás tejiendo, María. ¿Quiere que sigamos tejiendo o les mando tarea y seguimos después? Yo creo que una altura de 17 centímetros está chévere para nuestra mochila unicolor. Gracias por ese like, muchísimas gracias. Ah, ok, perfecto. Chévere. No, buenísimo. Bueno, menos mal que todo esto queda grabado. Este es el segundo, porque bueno, debería ser el tercero, pero tuve que borrar el otro porque tuvo muchos problemas técnicos. Entonces, bueno, se me complicó la cosa, la base y todo, pero bueno, ahí va. ¿Cuántas hebras internas, Neila? Me pregunta. Si no tienes cordón, esa es tu pregunta. Bueno, puedes usar 4 hebras dobles, que serían 8 hilos de crochet colombiano, para darle ese relleno chévere, que sea más o menos así, de ese grueso, ¿verdad? Pueden utilizar otros hilos internos, como de algodón, de lana, o sea, pueden usar otros hilos internos. Y bueno, cuando vayan tejiendo, la idea es que no se vean por atrás. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana a las 3 de la tarde vamos a conectarnos de nuevo. Esto va a quedar grabado. Ya tienen la primera parte y tienen esta segunda parte. Ya aquí comencé a subir. Aquí, bueno, les vuelvo a decir, yo empecé con aro mágico, hice 9 medio puntos adentro del aro mágico. En la segunda aumento sobre cada una. Luego, la siguiente hacemos un aumento, un medio punto, un aumento, un medio punto. En la siguiente cada dos, luego 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llegué hasta 10 medio puntos, un aumento. Ok, me quedó bien, me quedó lisa, me quedó bien. Si a ustedes les llega a pasar que no les queda esa serie de separación para colocar los aumentos, colóquenles más aumentos, pero eso sí, colóquenlos bien divididos, que esté en proporción, o sea, que esté bien cada tantos puntos, para que no les quede torcido ni les quede más aumentos de un lado o menos aumentos de un lado. ¿Ok? Eso lo pueden hacer. Luego que lleguen a 15 centímetros de la base, vamos a comenzar a subir sin hacer aumento. Inmediatamente, al no hacer aumento, se les va a empezar a formar la subida. Fíjense cómo se ve. ¿Ven que ya está la subida? Va quedando como una latica, pues, hacia arriba. ¿Ok?
Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque ya tenemos 1 hora y pico, casi 1 hora 10. Y mañana nos vemos por aquí a la misma hora, a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias, se los agradezco muchísimo. Síganme, gracias por su like, compartan con sus amistades para que seamos más y más y más. La que quiera compartir conmigo, mañana prepárese para que se una y bueno, se divide la pantalla y también va a aparecer esa persona tejiendo conmigo. Puede poner sus manos si le da pena. Bueno, me voy a voltear la cámara para despedirme. Me voy a despedir por aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Mañana vamos a seguir. Gracias, las aprecio mucho. Gracias por haberme acompañado. Hasta mañana.